de la enseñanza del jueves pasado. Entonces, si alguna está libre para hacer algún comentario. Solo una, no todas al tiempo, por favor, porque es que de verdad no se entiende, se pierde la... Alguna que me diga qué recuerda del jueves pasado. La salvación a los gentiles. Dime. La salvación a los gentiles como un regalo La inesperado. salvación a los gentiles, sí. ¿Alguien más? Sorpresa para los gentiles y para los judíos. La sorpresa, un regalo inmerecido. ¿Se acuerdan que Sandra ilustró con la máquina? La máquina de María Antonia que le regaló. Bueno, entonces, tengamos presente esto allí. Entonces, hoy pues nos corresponden los versículos del 13 al 16 de Primera de Pedro. Corra para allá porque aquí no puedo. Podemos, silenciemos entonces los micrófonos para que no nos distraigamos. Entonces es necesario, amadas, que recordemos el saludo que Pedro le dio a sus oyentes. ¿Se acuerdan esa primera enseñanza que tuvimos de Pedro acerca del saludo, de ese saludo tan especial que les da, recordándoles que ellos eran elegidos por la voluntad y por la soberanía de Dios y que en esa elección pues no tuvo nada que ver con lo que ellos habían sido, sino que desde antes de la fundación del mundo, pues antes de que estas personas y nosotras también hiciéramos algo bueno o algo mal, ya estaba en la mente del Señor el salvarnos y quiso tener una relación con cada uno de ellos y pues obviamente con nosotras. Entonces dimos el ejemplo de que bajáramos de la nube, que éramos el espermatozoide más veloz y que es que nosotras habíamos querido salvarnos, sino que había sido Dios por su soberanía, por su presencia, había querido establecer una relación con nosotras. Entonces, por eso Pedro aquí continúa en este versículo 13 al 16 con una palabra interesante. Miren, miren lo que dice el versículo. Dice, así que. Entonces, él está conectando todo lo anterior que vimos, los jueves pasados, lo que Paola enseñó, lo que Sandra enseñó, ese saludo tan especial que él hizo con esto. Esta enseñanza, amada, se llama Mi nueva identidad me lleva a un nuevo caminar. ¿Sí? Ese es el título de la enseñanza de hoy. Mi identidad me lleva a un nuevo caminar. Así que, vamos a ver, leamos el versículo. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, versículo 14, vivan como los obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, según estos versículos, el creyente, ese hombre, esa mujer que ha sido elegido por Dios, dice que debe responder de dos maneras según esa nueva identidad que tiene, según la obediencia que ha adquirido al ser rescatado. ¿Ustedes se acuerdan que fuimos rescatadas, fuimos santas, apartadas y amadas? ¿Se acuerdan que lo vimos esa vez? Para obedecer. Esa fue nuestra enseñanza, esa primera enseñanza, para obedecer. Entonces, según esa obediencia, pues, estos versículos, Pedro nos dice que nuestra nueva identidad nos lleva a dos puntos que vamos a ver en la mañana de hoy. Dice así, el primero, mi nueva identidad me lleva a caminar con esperanza. Y número dos, mi nueva identidad me lleva a caminar con santidad. Esos son los dos puntos que vamos a ver dentro de estos versículos que estamos leyendo hoy. Entonces vamos con el primero, a caminar con esperanza. En este primer versículo,
Pedro, entonces, si ustedes se fijan ahí en la pantalla, hay unas frases en rojo, ¿verdad? Él inicia con unos imperativos. ¿Qué es un imperativo? Pues mandatos, ¿cierto? Con unos mandamientos. Dice aquí, así que preparen su mente, el primero. Ejerciten el control propio. Y el tercero, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida. Entonces, 3 imperativos que Pedro nos está diciendo allí. Vamos a iniciar con ese primer imperativo. Preparen su mente. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro aquí? Manténganla alerta, mantengan esa mente alerta, dispuesta a obedecer para resistir. Resistir, acuérdense de ese caucho que está que se totea así, esa resistencia, así, para resistir cualquier cosa que pueda llegar a desviar su atención de la fe que han depositado en Cristo Jesús y de la esperanza que han puesto en Él, lo que Sandra nos habló hace 8 días. Que ustedes puedan resistir cualquier cosa que las pueda desviar. Amadas, esta vida no es una vida para vivir ahí como sin pensar, hay que pensarla para vivir, ¿sí? Para resistir nosotras y los oyentes que estaban allí, pues tenían que preparar su mente para la acción, dice el versículo, preparen su mente para actuar. Nosotros no sabemos qué pase ahorita al desconectarnos de esta enseñanza del día de hoy, no sabemos lo que nos espera en el día, pueden suceder muchas cosas buenas, cosas que no son tan buenas, no tenemos ni idea, ni mañana ni en el próximo mes, no sabemos qué va a pasar. Así que lo que Pedro nos está diciendo es, preparen su mente para lo que viene. Su mente tiene que estar preparada para actuar. Y para poder actuar de acuerdo a cómo Dios quiere que actuemos, pues debemos conocer las Escrituras. Pedro dice esto porque resulta, y les da este ejemplo, porque en este tiempo ustedes saben que los hombres se vestían con unas túnicas largas. Y entonces en Reina Valera dice amarren los pensamientos. Entonces se refería a que los hombres cuando iban a hacer alguna actividad, iban a ir a batalla, iban a hacer algún trabajo, tenían que amarrarse ese pedazo de túnica para no irse de nariz. Se caían, ¿cierto? Tenían que amarrárselo bien con el cinturón, si no se iban de jetusca. Entonces, lo que está diciendo aquí Pedro es amarren bien esos pensamientos que ustedes tienen, que nada las haga tropezar. Tengan en cuenta no solo las promesas bonitas que tenemos del Señor, sino también todo lo que hay escrito en su palabra, las consecuencias de la desobediencia, los ejemplos que hay en la palabra de disciplina, las exhortaciones del Señor a los fariseos, a sus mismos discípulos, pero también el consuelo, el ánimo, el amor con que el Señor se expresa en cada una de las hojas que está ahí en esa Biblia hermosa. Entonces, alisten su mente ¿para qué? Para actuar. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues Pedro les está diciendo ahí, ejerciten el control propio. Es el segundo mandato. Primero, preparen su mente y el segundo, ejerciten el control. En Reina Valera dice, sed sobrios. Y yo no sé a cuántos creyentes ustedes conocen que realmente viven una vida sobria. Pedro nos está diciendo aquí que el ser sobrios o el tener dominio, ejercitar el control propio, perdón, no es una opción, es un mandato. Y tiene que ver con el dominio propio que es fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que si ese dominio propio escasea, es porque yo no estoy cultivándolo, no estoy teniendo una relación con Dios que me lleve a tener una buena cosecha de esto. Entonces, antes de Cristo, pues yo creo que ninguna de nosotras tenía dominio propio, ¿verdad? No contábamos, porque pues no contábamos con el Espíritu Santo, que es el que nos lo permite tener. Éramos esclavas de la forma en que reaccionábamos, éramos esclavas de nuestras emociones, nos llevaban nuestras emociones, eran las que predominaban allí. Pero lo que hemos aprendido y lo que hemos vivido es que si Cristo nos dio una nueva identidad, una nueva vida, pues no podemos seguir viviendo como vivíamos antes, no nos pueden conocer como los mismas que éramos antes. Entonces,
a lo que Pedro nos está invitando es, mire, no pierda el control de sus pensamientos, discipline sus pensamientos, ejercite. Yo no sé aquí cuántas se ejercitan, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que ejercitarse no es salir a la ciclovía el domingo 2 horas a comer, tomar jugo de naranja y montar bicicleta un ratico. Eso no es ejercitarse. Ejercitarse requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere vencer la pereza, requiere constancia, causa dolor. Ejercitarse, ¿cierto? Lo hemos vivido las que algo tratamos de hacer. Es duro, no es fácil. Así que nos ejercitamos a medida que nos exponemos a las diferentes pruebas diarias de la vida y que tenemos que controlar nuestras reacciones. De esa manera diaria es que yo me ejercito. Seguramente hoy en el día van a tener que ejercitar su dominio propio, van a tener que controlar sus pensamientos. Entonces, ahí es donde se empieza a ejercitar constantemente, diariamente, cada rato. Eso es ejercitarse. Entonces, esa es la invitación, o no la invitación, el mandato que Pedro les está diciendo a estos oyentes. Ustedes expónganse a la palabra les va a transformar y por medio de esa transformación van a ejercitar ese control propio. Y el tercer mandato que nos dice aquí Pedro es pongan toda su esperanza en la salvación. Eso lo vimos hace 8 días de lo que Sandra habló, pero nos llama, amadas, aquí a poner toda, es toda, no un pedacito, toda mi esperanza en la gracia que ha de venir. Ya hay una gracia que estamos disfrutando, ese regalo precioso que el Señor nos da, pero Cristo a su regreso, cuando estemos con Él, va a traer una mayor. Y mi esperanza debe estar pues puesta allí. Y resulta, preciosas, que es que esto era necesario recordárselo a estas personas que estaban escuchando, las que estaban en estas provincias. Resulta que su situación, ya lo hemos hablado, pues era terrible, no era nada fácil. La persecución, la burla, el menosprecio era diario y no era fácil vivir en medio de esa sociedad. ¿Se acuerda que les decía que parecían extranjeros en medio de su propia cultura? Porque pues es que iban en contra de todo. Y tal vez nosotras no llegamos a entender eso porque no hemos vivido nada parecido. Siempre que empezamos a estudiar un libro nos damos cuenta que como que todo se repite, ¿no? Que siempre es que estaban perseguidos y que es que las pruebas de ellos era por la persecución, pero ustedes se han puesto a pensar lo que estas familias vivían, que de un momento a otro les arrancaran de su casa a sus hijos y se los dieran al circo romano para que se lo comieran los leones, que su esposo lo mataran de esa manera, a su esposa o aún a toda la familia. Situaciones durísimas donde estas personas necesitaban ejercitar el dominio propio, el control propio para no vengarse, para no odiarlos, para no... ¿Qué más sentimientos podría uno tener respecto a alguien que le hace tanto daño? Muchos. Entonces debían estar con la mente preparada y poniendo su esperanza en lo que iba a venir, que no era esto, sino que faltaba más, porque su situación era de verdad demasiado difícil. Nuestra mente yo creo que no lo logra entender. Sí sufrimos, claro, pero yo no sé si ustedes vieron hace poco en las noticias este joven peruano que unos venezolanos y un colombiano lo dicen, no sé, lo mandaron por un puente. ¿Sí lo vieron? Que lo lanzaron a un jovencito peruano. Y yo vi el video, ustedes no se imaginan, qué traumada. Yo decía, ¿cómo puede haber gente tan malvada? Pobre mamá, pobre familia, ¿qué puede estar sintiendo esa mujer de ver cómo alzan a su hijo y lo botan a un precipicio? Entonces, eso me hacía pensar en la situación de estos hermanos que estaban escuchando la carta. Eran situaciones así, extremas, donde tenían que controlar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos y poner la esperanza en lo que venía, porque humanamente era difícil no reaccionar. Por eso Pedro les dice esto. Entonces, amadas,
pues Pedro les está diciendo, ustedes tengan esperanza, ustedes allá, los que están en estas provincias, por favor. Y la esperanza es la actitud del cristiano hacia el futuro. Paola algo nos habló de eso también, hacia el futuro. Esperar equivale a tener fe en confiar en Dios, ¿verdad? Pero hay dos diferencias entre fe y esperanza. Hay diferencias. La fe consiste en confiar en Dios en la actualidad. Tenemos fe en la actualidad. Pero la esperanza es esa fe futura. Confiar en Dios en lo que ha de venir. Entonces, la fe ahorita se apropia de lo que Dios ha dicho y ha hecho, lo que está revelado en su palabra. Pero la esperanza es anticiparse aún a lo que Él no ha hecho, pero que está escrito y que Él hará. Recordemos que Dios ha sido fiel en el pasado, Dios ha sido fiel en el presente y Dios será fiel a sus promesas futuras. Eso es lo que Pedro está diciendo y nos está diciendo a nosotras también. Pongan toda su esperanza en esa salvación inmerecida, en esa gracia, en ese regalo, en ese cuerpo glorificado, en una vida eterna junto a Él donde ya no va a haber más lágrimas, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más pecado, donde Él está preparando para cada una de las que estamos aquí conectadas una morada especial para cada una de nosotras. Así que ya estamos gozando de esa vida eterna, pero va a ser espectacular, va a ser glorioso, una vida sin pecado cuando estemos ya allí. Entonces, debemos obedecer, como dice Pedro aquí, preparando nuestra mente, ejercitándonos al dominio propio de esos pensamientos, de las diferentes situaciones que nos llevan a reaccionar, recordando en medio de la prueba y en medio de la situación la esperanza que tenemos en el Señor, que como hijas tenemos segura. Entonces, miremos qué dice este versículo. Dice, Primera de Tesalonicenses dice así, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos por siempre con el Señor. Y Apocalipsis 21, miren lo que dice. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Entonces, pues amadas, ellos no tenían esta porción de la palabra, nosotras sí. Así que cuando vengan sentimientos y emociones y ganas de reaccionar de la forma que lo haríamos sin amarrar los pensamientos, recordemos que la situación que estemos viviendo es temporal. Hay un versículo que dice que no mirando las cosas temporales, sino las eternas. Fijémonos que esto es pasajero. Así que teniendo, pues, amadas, esto claro, y siendo obediente a estos mandatos, pues Pedro continúa con el versículo 14 a decirle a estos creyentes el estilo de vida que como creyentes debían mantener allí y obviamente aplica para nosotros. Y también pues resulta que lo hace con imperativos, nuevamente con mandatos. Miren lo que dice el versículo 14, ahí se los puse. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Aquí pasamos a nuestro segundo punto. Los creyentes deben caminar con santidad. Entonces acá, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Resulta que esos deseos que teníamos, que no agradaban a Dios, esas reacciones, esos pecados que teníamos, que dejamos,
seguramente por un tiempo, cuando estábamos en el primer amor con el Señor, que queremos que todo sea perfecto, que queremos, lo tenemos presente todo el tiempo, pero que resulta que a través del tiempo los volvimos a recoger, ¿sí? A recoger. Nosotras no podemos decir que tenemos una nueva identidad que no muestre un nuevo caminar, diferente. Eso sería contradictorio. Yo no puedo decir que soy hija de luz, pero vivo en tinieblas. Sería algo vergonzoso. Alejandro Magno tenía un ejército, ¿verdad? Y uno de sus soldados se llamaba Alejandro. Y resulta que Alejandro Magno pues se dio cuenta que el hombre estaba haciendo cosas como que no eran muy apropiadas y lo mandó llamar. Y le dijo, o te comportas bien o te cambias de nombre. Se llamaba Alejandro, igual que él. O te portas bien o te cambias de nombre. Así que, por eso, ya les voy a explicar por qué les digo esto, Pedro dice aquí, vivan como hijos obedientes. Resulta que para Dios la obediencia es supremamente importante. Miren lo que dice Primera de Samuel 15:22. Miren lo que dice, mírenlo ahí en pantalla. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Y Primera de Juan 5, 2, 3 dice, sabemos que amamos a los hijos, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Y Lucas 6:46 dice, así que, ¿por qué sigues llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Si se fijan que la obediencia para Dios, esos solo son 3. Hay mucho alimento en la palabra de Dios que nos habla de la obediencia. Y si se van al Antiguo Testamento, wow, mucho más. La obediencia es demasiado importante para el Señor. Así que, pues resulta que la obediencia es lo que caracteriza al verdadero hijo de Dios, al verdadero creyente. Y es el que distingue, esa obediencia distingue a los creyentes de los no creyentes. Efesios 2, miren cómo los llama a los no creyentes. Léanlo, por favor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, que hay hijos obedientes y hay unos que no son obedientes, ¿verdad? Los creyentes son lo opuesto. El carácter básico de un creyente es la obediencia a Dios, mujeres, mientras que el carácter básico de un incrédulo es la desobediencia. Leamos Romanos. Hoy traje muchos versículos porque tenemos que sustentar esto que nos está diciendo Pedro. Romanos 1, 28, 32 dice. Leámoslo de ahí. ¿Será que Lucrecia lo puedes leer? Porfa, que no lo alcanzo a ver. Sí, señora. Gracias. Y como ellos no estuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos y mentores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque no conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también da su aprobación a los que las practican. Tremendo. Entonces, si ven en esta lista de lo que aquí Pablo es el que está hablando, miren la lista que hay allí. Homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas,
chismes, traición, insolentes, arrogantes, fanfarrones. Inventan nuevas formas de pecar, desobediencia a los padres. No quieren entrar en razón, son crueles, no tienen compasión. Y bueno, pues resulta que algunas de esas cosas, nosotras como hijas de Dios volvemos a recoger. A eso es a lo que se refiere Pablo. No vuelvan atrás. Muchas de esas cosas en la lista todavía viven en nosotras y las desechamos por un tiempo, pero volvemos a traerlas, ¿verdad? Entonces, la realidad es que como creyentes somos desobedientes, lo somos. Eso es una realidad. Por eso Pedro dice, vivan siendo coherentes con su nueva identidad. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Somos chismosas, ¿por qué? Por satisfacer nuestros propios deseos. Somos insolentes, ¿por qué? Por satisfacer nuestros propios deseos y muchas de las cosas que tenemos ahí. Antes lo hacían por ignorancia, dice Pedro. Yo no sé cómo eran ustedes antes. Ustedes me la montan a veces diciendo que yo digo que la chanda que había en mí, pero sí, o sea, terrible. Yo no sé cómo eran ustedes, pero nuestra vida actual debe ser diferente, debe mostrar un cambio. Muchas de las cosas que hacía antes no me pueden caracterizar ahora, porque es que antes yo no tenía ningún interés en obedecer a Dios, o ustedes sí. ¿Tenían algún interés en obedecer a Dios sin conocerle? No, pero ahora es diferente. Pedro entonces, amadas, nos está invitando, o no nos está invitando, está dando una ordenanza de que la santidad de nosotras no es una opción, no es si queremos, no es opcional. Pilas con su estilo de vida. ¿Están siendo diferentes? ¿Sí estamos siendo diferentes o estamos pensando igual, estamos hablando igual, estamos murmurando igual, estamos chismeando igual, estamos juzgando igual? ¿Tenemos las mismas metas de consumismo? ¿Tenemos los mismos ideales? ¿Tenemos la misma preocupación por la educación exitosa de nuestros hijos? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué están viendo en nosotras? ¿Sí? Si es igual, pues grave, examinémonos, porque es que el Señor dice que debemos vivir en contra de esta cultura. No podemos ser parte del montón. Acuérdense que Él los llamó allá extraños, extranjeros dentro de su misma sociedad. Y mi esposo hace unos domingos enseñó, el título de su enseñanza era Ir contracorriente, no sé si se acuerdan, Ir contracorriente. Y habló de la mujer virtuosa, empezó un estudio de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Ir contra la corriente de este mundo. Por eso es que la palabra dice que no nos conformemos a este siglo, a esta era, a este mundo. No nos podemos conformar, sino renovemos nuestro entendimiento. Nunca se les olvide que como pensamos, actuamos. Como pensamos, actuamos. Por eso es tan importante ejercitar el dominio propio y controlar, amarrar los pensamientos. Versículo 15, dice así. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. O sea que el llamado de Pedro, del Señor por medio de Pedro, es ser santo en toda la manera de vivir. Todas las cosas que tú haces, pues Dios las ve. Todas las cosas que tú dices, Dios las escucha. Y todas las cosas que pensamos, Dios las conoce. Entonces, pues tremendo. Y entonces en estos versículos, amadas, pues Pedro nos da las razones del por qué es que es tan importante la santidad. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es que yo tengo que ser santa? Pues el versículo, los pasajes nos lo están diciendo. La primera razón por la que yo tengo que ser santa es porque soy santa. Así de fácil. Recuerden que Dios me apartó y me hizo posicionalmente santa. Entonces, ¿debo ser santa? Pues porque es que soy santa. Posicionalmente soy santa. Yo fui lavada, yo fui santificada, yo he sido justificada por el Espíritu Santo. Posicionalmente soy santa, algo sagrado.
Y la segunda razón para ser santa, nos lo está diciendo el versículo, es porque Dios es santo. Sean santos porque yo soy santo. Así de fácil. Lucrecia debe ser santa porque Dios es santo. Punto. Yo debo ser santa porque Dios es santo. Entonces, antes de hablar de vidas santas, pues es necesario que entendamos la santidad de Dios, que es su atributo, un atributo que es la esencia misma de Dios. Y entonces hemos aprendido que la idea original de esta palabra es que apartado, ¿verdad? Algo sagrado, algo separado. Y esa santidad pues se ve claramente en el Antiguo Testamento. Resulta que este año les cuento que por primera vez, les confieso, después de 20 años de ser una hija de Dios, estoy leyendo la Biblia de principio a fin, en orden. Nunca lo había hecho y este año me propuse hacerlo. Y aunque había leído pedazos y cosas de los diferentes libros, al ir en orden me he dado cuenta de cómo la santidad de Dios está tan manifestada en el Antiguo Testamento. Y ese llamado de Pedro no era nuevo aquí en lo que les está diciendo a estos oyentes. Pedro conocía los libros antiguos, ¿verdad? Y por eso les dice, sean santos porque yo soy santo, porque lo tomó de los libros del Pentateuco, especialmente de Levítico. El día que quieran y tengan las ganas y el tiempo y ejercitarse, pues resulta que las invito a que lean Levítico. Yo le tenía mucha pereza y resulta que en todo ese libro habla, sean santos porque yo soy santo, sean santos porque yo soy santo. Y cómo el Señor disciplina a este pueblo y cada vez que lo disciplina le dice, sean santos porque yo soy santo. Así que para Dios la santidad es bien importante, ¿sí? Es bien importante. Tanto así que cuando en el tabernáculo los tenedores, los vasos, el mantel, el salero, todas las cosas que habían ahí, habían cosas que Dios llamaba santas. Y yo decía, pero pues ¿por qué? O sea, un tenedor que tiene de santo. Pues sí, porque resulta que eran utensilios apartados para el servicio a Dios. Por eso eran santos. Entonces, esto lo cuento para que podamos entender que es que nosotras, unas cosas como nosotras, fuimos apartadas para santidad por el mismo Señor. Entonces, el pensar que, o bueno, el entender que Dios es diferente a nosotros, Dios es santo, su santidad es algo inexplicable, o sea, nuestra mente no puede entender ese tipo de santidad de Dios. Él es un ser completamente diferente a nosotras, es separado de nosotras precisamente por lo sagrado que es. Hay un salmo que dice, el Salmo 50:21 dice, ¿pensaste que yo era tal como tú? Te reprenderé. Dios dice eso, o sea, ¿pensaste que yo era igual como tú? Te reprenderé. Así que pensar que Dios se parece a nosotros es pecado. Dios no es como el ser humano. Él es alto, Él es sublime, Él es el que habita en la eternidad. Así que pilas con esas frases del man está vivo, ¿no? Y allá esos libritos que venden del man está vivo, ay, mi chuchito, hazme el 14, como se refieren a Dios, como hablan, se expresan delante del Señor, que falta de respeto y de no entender la santidad del Dios al que estamos invocando. Entonces, esa palabra santidad es solemne, que Dios está separado de nosotros, porque es que Dios es un ser diferente, porque Él dice, yo soy Jehová que no peco, yo soy Jehová que amo la justicia, yo soy Jehová que está apartado del mal, pero de las que estamos aquí, todas estamos habituadas al mal, por eso es que es tan diferente. Entonces, esto se los digo porque nos ayuda a entender lo importante que para Dios es que nosotras como sus hijas andemos en santidad. Eso es lo más importante para Dios, la santidad de sus hijos. ¿Ustedes son conscientes de la falta de santidad que tenemos cada una de nosotras? Porque aun cuando estamos supuestamente haciendo cosas buenas como orar, hasta en eso estamos pecando, porque Santiago nos dice que pecamos, que oramos egoístamente, por ejemplo. Muchas veces hasta nuestro arrepentimiento ni siquiera es real, lo pasamos. No nos acostumbramos a ciertas cosas de pecado como lo que vimos en Romanos, a esa lista. Ya la tenemos como, ay, pues tampoco.
nos acostumbramos. Entonces, el mandato aquí, en el versículo 16, como lo vemos, es ser santos porque yo soy santo. Dios aborrece el pecado. Por eso la necesidad más urgente de cualquier ser humano es que el Señor perdone sus pecados. Acá el Señor no nos está diciendo que si pecamos nos va a destruir. Dios no dice eso. Si pecan los destruyo. No. La razón por la cual el Señor dice que seamos santos es porque esa es su naturaleza. Y el hecho de que nosotras ahora seamos sus hijas, lo que Él quiere es que reflejemos su naturaleza. El hijo representa al padre. Por eso allá en lo que les dije de Alejandro Magno, de que si sigue haciendo eso, cámbiese de nombre, porque estaba representando su ejército. Acá es lo mismo, somos representantes del Señor. Y pues en algo debo parecerme, ¿cierto? Y esto me lleva a acordarme, y mis hijas no lo saben, no sé si lo sepan, pero me acuerda de mi mamá. Imagínense que un día, en alguna ocasión de mi vida en el colegio, me fui para Cafam y me fui con dos amigas a darme la de la dura, pues, y me robé una tintura del pelo. Tenía la plata, pero no, la maldad, yo quería robármela y, ay, no, pues nos la robamos, guau, guau, guau. Y resulta que me cogieron y ustedes no se imaginan la vergüenza en esa puerta, quitándome la chaqueta y el celador sacudiéndola y salía la peinillita, la tintura, bueno, no, qué vergüenza, pero mi reacción fue ponerme brava y entonces yo fuera de eso regañando al celador, ¿sí? Tendría unos que 16, 17 años y entonces no, pues fuera de eso grosera yo y todo. Pues la cosa es que llamaron a mi mamá y me acuerdo cuando mi mamá llegó allí, primero la vergüenza que sentía delante de ella y ella con lágrimas en sus ojos solo me decía, ¿tú me has visto hacer esto a mí alguna vez? ¿Tú has visto que yo trate a alguien como tú estás tratando a este señor? ¿Tú has visto que yo robe? ¿Yo que te he negado? ¿Por qué crees que tú tienes el derecho de hacer lo que estás haciendo? Y pues por supuesto me sentí supremamente mal. Pero esto me llevó a pensar que es lo mismo, o sea, es como si Dios nos estuviera diciendo cuando retomamos esa lista, cuando cogemos esos viejos pecados y es como si Dios nos estuviera diciendo, tú me has visto hacer lo que tú estás haciendo, Ángela, tú me has visto reaccionar contigo como tú reaccionas, tú me has visto hacer lo que tú haces y de verdad que cada vez me siento como más moco delante del Señor en ese aspecto, o sea, tremendo, nos falta tanta santidad. Entonces, recordemos, amadas, que Dios no nos preguntó si queríamos ser santas. Él nos hizo santas y ahora nos ordena a tener un nuevo caminar. Gálatas dice que porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, chocan entre sí. A veces queremos hacer cosas, pero la carne como que se opone, ¿verdad? Porque no quiere que hagamos lo que queremos. Entonces, en muchas ocasiones gana la carne. ¿Y saben por qué gana? Porque es la que alimentamos. No alimentamos el espíritu, la carne está más fuerte, por eso es que gana, por eso es que gana la carne. No olvidemos y subrayenlo si alguna toma algún apunte, péguenlo en la pared, en la nevera, en la frente, donde quiera. Peco porque quiero, yo no peco porque caigo. Es algo que siempre les he repetido. Yo no me caigo yo no me caigo de aposta, yo siempre me caigo por accidente, pero es que yo no peco por accidente, peco porque quiero, amadas. Por eso me detuye cuando alguien dice que cayó en pecado, no, ¿cuál cayó? Quiso pecar. Son dos cosas muy distintas. Entonces, cuando pecamos, amadas, pues no es algo pequeño, no es algo que pasemos ahí como por alto. El mismo Señor dijo en Ezequiel, no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades. Profanar, dijo el Señor, con sus infidelidades. No lo profanen con lo que hacen. Así que a veces tratamos la santidad como algo muy bonito. Ay, sí, somos santas, pero pues es que ser santas no vamos a ser santas nunca, así como santas.
y lo pasamos por alto y decimos, ay, tan bonito que suena, y lo pisoteamos y no lo tenemos presente en nuestra vida diaria. Tengo que ser santa, es un mandato de Dios. Le damos muy poco significado o valor. Y bueno, pues ya para terminar, pues les quiero contar que en el momento en que yo estaba preparando este mensaje, pues Dios quiso mostrarme desde el principio cuánto necesitaba yo aprender. Y cuando comencé a estudiar en esa semana en particular, pues ustedes no sé cuántas sepan que en mi familia hay una institución de niños especiales, ¿sí? Y yo pues colaboro allí algunos días y hay una nueva sede aquí en Chía. Y resulta que por esos días pues llegó una pacientica autista bien particular, ¿no? Bien compleja, y pues tenía el hábito de escaparse. Resulta y pasa que se le contrató a una persona exclusiva para que le respirara en la nuca a esta chiquita, para que no se escapara, para que la cuidara. Ese era el trabajo de esa persona. Bueno, ya todo estaba funcionando bien, llevaba 2 días allí, pero pues esta familia estaba mostrando unos cuadros bastante extraños. La niña a todo el mundo acusaba que pegaba, o sea, pasaba alguien y me pega, pasaba el pájaro y me pega, a todo era que le pegaban, y la mamá le encantaba tomar fotos y tomar videos de esta situación, cosa que nos pareció un poco extraña. Pero bueno, la cosa es que durante esa semana me llaman a mí al segundo día de estar la niña, y pues resulta que la niña se escapó. Evidentemente se escapó. Y en el lugar donde la encontramos, pues me llaman a mí, que soy la más cercana aquí en Chía, y me fui con mi esposo a buscarla, y pues el desespero, imagínense lo que uno puede pensar, ¿dónde está esa niña autista? ¿Quién la cogió? ¿La atropellaron? ¿Qué le pasó? Fue una angustia horrible. Por la misericordia de Dios la encontramos con Carlos, la volvimos a llevar. Ustedes no se imaginan dónde la encontramos y cómo nos miraban de que la niña hacía que nosotros le pegábamos. Fue horrible explicar la situación y todo. Bueno, finalmente llegamos, la dejamos acomodada. Se regañó pues a la persona que supuestamente la cuidaba, y en las cámaras se evidenciaba que ella pues estaba hablando por teléfono y la niña le pasa por el lado, pone una silla y se salta a la pared, o sea que la cuidaba muy bien, la cuidó. Pero bueno, la dejamos con otra enfermera, se le explicó todo, se quedó acostadita, todo perfecto, hasta ahí bien. La mamá se enteró, pero estaba calmada, pero bueno, todo se explicó, listo. Pasaron 4 horas cuando recibo una nueva llamada. Adivinen, la niña se volvió a escapar. Eran las 11:30 de la noche. Vuelve a escaparse y yo empiezo a sentir un calor interno que me sube, y les digo que no era el fuego del espíritu, ¿sí? No era. Era una cosa, una sensación espantosa, una situación horrible. Nos fuimos nuevamente, pero esta vez las cosas no fueron tan fáciles. Terminó en Cota, allá, en una casa donde la acogieron unas personas y nos acusaron de maltrato infantil. Entonces la policía, la mamá llegó gritando. Bueno, no se imaginan la cosa más espantosa, la situación más horrible. Bueno, pero a lo que voy es a lo que yo sentí y a lo que yo estaba estudiando durante esa semana. Resulta que en mi cabeza estaba este pasaje que les había compartido desde mi primera enseñanza de Pedro. ¿Se acuerdan? Dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿se acuerdan que eso fue lo que vimos? Pero continúa. Revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y ahí sí fui el moco en la pared. Ninguna de esas cosas las tenía yo. Al enfrentar a la policía, a la mamá, a las personas, estaba en pelota. O sea, yo no estaba revestida con nada de esto. La primera vez que rescatamos a la niña, sí, tuve tierna compasión, pero es que resulta que dice revístanse. Es una continua acción, no es algo que yo hago en un día y ya.
Yo me cambio de medias todos los días y espero que ustedes lo hagan también, ¿cierto? Revestirnos constantemente. Fíjense que la primera vez tuve compasión, la traté bien, pero ya la segunda ya no tuve tierna compasión, ni un poquito. Yo estaba iracunda, estaba muy angustiada. No actué de ninguna de estas formas. Entonces, aquí nos muestra Pablo una de las maneras en que mi nueva identidad me lleva a un nuevo caminar. Hemos hablado de la santidad. Entonces, ¿cómo es que actúa un corazón santo? Aquí lo estamos viendo. Revístanse de tierna compasión, o sea, actúen, no solo con pesar, sino actúen. Algo así como la misericordia que vimos la vez pasada. Eso es actuar con bondad. Estamos llamadas a revestirnos y actuar con un corazón santo lleno de bondad. Y esa bondad es que reacciona con generosidad, aun cuando la otra persona no lo merece. No lo merece. Nos llama a vestirnos de humildad. Esa persona humilde es la que recuerda quién es Dios y la gracia que ha tenido con ella. Es esa persona que reconoce que se puede equivocar y que recibe la crítica de esa equivocación y aprende de esa equivocación. No la toma como un ataque, o, ay, me estás irrespetando, ay, qué falta de amor. No, la toma, la recibe. Y la peor de todas, o no la peor, la que más, Dios mío, la mansedumbre. Un corazón santo se viste de mansedumbre. Ojalá algún día podamos enseñar de este pasaje a profundidad. Mansedumbre. Ayer con Laura empezamos un estudio, escuchamos una enseñanza acerca de la mansedumbre. ¡Wow! ¿Cuánto nos falta eso? Pensamos que la mansedumbre es esa persona que es débil y que a todo le dice que sí, pero resulta más que la mansedumbre es fortaleza bajo control. Se decía de Jesús que era el hombre más manso y de Moisés que era el hombre más manso. ¿Y ustedes ven en ellos debilidad? Para nada. Así que la mansedumbre es fortaleza bajo control, bajo ese dominio que Pedro está diciendo aquí. Las personas mansas son las que son más poderosas. ¿Ustedes quieren ser mujeres poderosas? Pues vístanse de mansedumbre. Porque son las personas que son controladas y sujetadas a la voluntad y a la autoridad de Dios. La persona mansa es la que mira al Señor y le pregunta, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago con esta niña que me está acusando de que le pego? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago con esta mamá que está tomando fotos sabiendo que su hija venía así? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago con este marido difícil que me tocó? ¿Qué hago con este hijo? ¿Qué hago con esta mamá en la situación en que la tengo, enferma, brava? No sé, ¿qué hago, Señor, con esto? La persona mansa es la que cuando llegan los problemas de salud o la falta de plática, es la que le dice al Señor, tú mandas en mi vida no me pertenece, Señor. Tú lo que haces es siempre bueno. Esa es la persona mansa. Y la paciencia, que nos está diciendo aquí Pablo. Un corazón santo se viste de paciencia. Y la paciencia es la habilidad de esperar, ustedes lo saben, yo también. Y de continuar haciendo algo mientras pasa una prueba o mientras estamos en diferentes circunstancias sin quejarnos y sin llenarnos de ansiedad. Eso es paciencia. Así que como mujeres cotenses, no me digas, las de Cota, las de Chía, estamos llamadas a revestirnos de estas cosas, de revestirnos continuamente. Nos revestimos y en el proceso en que nos revestimos tenemos que tener presente que el vivir con los santos en el cielo va a ser glorioso, ¿cierto? Todos allá, santicos, va a ser delicioso, pero vivir con los santos aquí en la tierra es otra cosa y por eso es que tenemos que estarnos revistiendo. Entonces, déjenme decirles algo para terminar y es que nuestra santidad no es secundaria, es algo que tenemos que tener como prioridad en nuestra vida. Jesús no murió en esa cruz, no fue maltratado en esa cruz, no derramó sangre en esa cruz para que nosotros tuviéramos vida eterna en el cielo.
No. Claro, hace parte y fuéramos felices. No, no es solo eso. Él no murió para que nosotros continuemos cogiendo de atrás todos esos pecados que se nos cuelan ahí. Que sigamos con nuestro enojo, con nuestra ira, con nuestra impaciencia, con nuestra crítica, con nuestra lengua hiriente, con nuestra competitividad, con nuestra vanagloria, con el orgullo, con la falta de compasión, con la falta de mansedumbre. Él no murió para eso, sino para que apliquemos esto. Su muerte es la que nos motiva a tener santidad. El hecho de que Él me haya elegido porque quiso, ya con eso es suficiente para que yo anhele tener una vida llena de santidad y poderle decir no al pecado, a esas adicciones, a esos hábitos, a esas reacciones, a esas emociones y poderle decir sí a la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Jesús murió para hacernos santas. ¿Para hacernos qué? Santas, no se les olvide. ¿Hacernos qué? Santas. Para eso murió el Señor y librarnos del pecado. Entonces no se les vuelva a olvidar. Y aquí en mi casa también lo voy a poner muy grande. Pecamos porque queremos. Así de fácil. Pecamos porque queremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos cuánto nos hace falta, Señor, la santidad, que la tengamos presente en nuestra vida diaria, Padre. Por favor, ayúdanos a depender de ti, a revestirnos constantemente de aquello que te agrada, Señor, de las características de una hija que te representa en esta tierra. Ayúdanos a negarnos a nuestra carne, Señor, y que sea tu espíritu haciendo su obra preciosa en cada una de nosotras. Te amamos, Padre bueno, y ayúdanos a ser santas porque tú eres santo, Señor. Amén.